estar a la vanguardia, sintonízate con Blue 4.0, donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa para conversar. Dirige Juan Manuel Ramírez. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Blue 4.0 en esta tarde de domingo. Saludo a esta mesa maravillosa, mi querida Tata Solarte. Buenas tardes. Buenas tardes y qué bueno estar acompañándolos ahora en el fin de semana. Qué maravilla, se siente como un fresquito, como un ambiente distinto, ¿no? Volver. Pues a lo mejor no es volver, a lo mejor nunca se fue. Seguramente. Cosa. Mi querido Fernando Alfonso, buenas tardes. Juan Manuel, Tata, muy buenas tardes para usted y para los oyentes televidentes ahora que nos sintonizan por estas plataformas. Siempre saludar a la gente, por supuesto, que se conecta hasta ahora con nosotros en los diarios de Blue Radio en toda Colombia y como bien usted lo dice a través de las plataformas digitales que nos ven y nos escuchan. Mi querido Cristian Serrano, qué gusto. Un gusto estar aquí con ustedes, sobre todo porque rematamos la semana bien. Nosotros cerramos la semana con cosas de gran interés y sobre todo para cerrar un domingo con felicidad, con buena energía, con amor y bien amistad. informados, con amor y amistad. Además, la gente tiene que razón. ponerse pilas, amigos, hay que ponerse pilas a hacer la tarea de amor amistad para refrendar esa relación. Vayan comprando los regalitos. Sí. Muy rápidamente, antes de ir con nuestro invitado, ¿qué cosas pasaron esta semana que hay que tener en el radar, mi querida Tata? Está pasando la Feria del Hogar desde el 4 de septiembre y termina ahorita el 21 de septiembre. Queremos que todos vayan porque realmente es la primera vez que ofrece una experiencia tecnológica de diseño de hogares en el metaverso, usando realidad aumentada de recorrido 360. El hogar que usted siempre se ha imaginado, se ha soñado, ahora lo puede hacer una realidad en la Feria del Hogar. La verdad es que me la recorrí muy bien y la verdad, la tecnología muy presente, cosas del otro mundo, en todo el mundo, digamos, en el tema de bienestar. Sí, de es que la hogares, tecnología ¿sí? llegó a las casas y se Sí. quedó. Pero además se ve bien, no es la nevera invasiva, No, es una nevera bien puesta. Es todo lo que Hola. necesitamos para solucionar nuestros problemas. De acuerdo. Fernando, ¿qué ha pasado esta semana? Una firma importante que se dio entre OpenAI, casa matriz de ChatGPT, y Oracle. Pues estas dos compañías se han unido con una inversión cercana a los 300.000 millones de dólares para pues invertir en computación. Se especula que ese contrato o esa firma, esa inversión estará enfocada en computación cuántica, una inversión que inicia pues sus efectos o su ejecución en 2027 y que estará vigente por los próximos 4 años. Un dato no menor muy importante. La firma se llevó a cabo el martes, Sí. en la tarde. Sí. Al día siguiente, el miércoles, las acciones de OpenAI se dispararon. ¿Tiene acciones de OpenAI o no? Nos vamos a alistar. Claro que sí, nos vamos a alistar. Ya estamos raspando tarjeta con Está ella. Hay aplicaciones rastreado. muy buenas para eso. Rastreado. Cristian. Bueno, es importante que parece ser que llegó el final de la discusión entre Estados Unidos y China por la operación de TikTok en Estados Unidos. Ya han llegado a un acuerdo preliminar y hay que esperar el punto clave, que es qué va a pasar con el algoritmo. ¿Qué derecho va a tener Estados Unidos sobre el algoritmo? Porque Estados Unidos tiene más de 150 millones de usuarios, entonces clave hacerle seguimiento a eso porque pues por lo menos TikTok va para rato. No, esto tiene un poder tremendo sobre... Muy importante. Ya no solamente sobre la generación de jóvenes, sino No, que todos. el TikTok está muy presente. Es una nueva forma de consumo allí muy, muy presente. Paula Bárcenas, ¿no? Es la presidenta de TikTok. Incluso ya las personas están validando en TikTok, ya no en internet solamente, Claro. o sea, ya no dicen validamos en internet, sino que ahora validan en Sí, TikTok. el fast check es en TikTok. Miren, importante entonces de mi lado la desertificación, el anuncio de la desertificación por parte de Estados Unidos a Colombia por la gestión que se ha dado en el tema de la lucha antidrogas. ¿Saben qué no ha pasado esta semana con este tema? ¿Qué? Que nadie se ha preguntado, ¿y eso qué tiene que ver con el lado tecnológico? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Todo. Pues vamos a hablar con el exministro de las TIC, Mauricio Liscano, a esta hora de la tarde, justamente para preguntarle, ¿y qué tiene que ver la desertificación de los Estados Unidos a Colombia en materia de tecnología? Exministro, bienvenido, buenas tardes. A usted, Juan Manuel, a Tata, a Fernando, a Cristian, un saludo muy afectuoso y especial. La verdad, muy contento. No me invitaba, hermano, desde que era ministro a este programa tan especializado. Pero siempre Sí, me es abandonó, Juan bienvenido. Manuel, no me Por quería sino supuesto. por el título. Y ya como no lo tengo, entonces no me invitaba. No, fíjese Pero no, usted. por aquí, hermano, en Usme, recogiendo firmas y trabajando juicioso. Ah, pero qué bueno que esté con nosotros. No, aquí lo tenemos siempre presente. Pero mire lo bueno. Mejor que se acuerde siendo exministro y no ministro. O sea, aquí estamos firmes siempre abriéndole los micrófonos, por supuesto, para conocer sus puntos de vista. Y yo sí
quisiera, exministro, ponerle sobre la mesa este tema. El anuncio de la desertificación ha dado para poner todos los puntos de vista, pero nadie ha hablado del tema de la tecnología. ¿Es o no importante? Es muy importante. La gente solo ve el tema de la certificación desde el punto de vista de seguridad, pero no entiende que el gran proveedor y el gran líder de tecnología del mundo es los Estados Unidos, con quien además no solo tenemos un tratado de libre comercio, sino que ellos son unos grandes inversionistas en Colombia en materia de tecnología. Para nadie es un secreto que los grandes líderes mundiales en tecnología, los Big Five, son pues de Estados Unidos. Entonces esta desertificación pues tiene y va a tener, si no arreglamos ese problema, puede tener grandes efectos en la industria de tecnología, en la inversión de los Estados Unidos en Colombia, inclusive porque además parte del sector defensa, la mayoría es tecnología. O sea, hoy las guerras no son precisamente entre personas, son entre drones y entre inteligencia y muchas otras cosas. Entonces, por supuesto, y no voy a relatar todo, lo podemos ir con base a las preguntas, sí, pero esta certificación va a tener efectos en el sector de tecnología si no corregimos el problema de droga en Colombia. ¿Cuál puede ser la mayor vulnerabilidad? O sea, estamos hablando de fuerzas militares, estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de inversión en tecnología, del tema de datos. O sea, ¿cuál es el mayor riesgo, por ejemplo, cuál es el mayor riesgo para Colombia puntualmente? No, el mayor riesgo para Colombia, pues, además de que la tecnología es la base de la seguridad y podemos empezar a perder proveedores muy importantes para la seguridad en Colombia, más que el presidente cumple su palabra de que no le va a comprar más a los Estados Unidos, pues quedaríamos en manos no sé de quién, porque los líderes en tecnología son Israel y Estados Unidos. Si no se puede a ninguno de esos dos países, pues obviamente eso tiene un efecto en seguridad. Pero además también porque muchos de las exportaciones que hace Estados Unidos en tecnología, pues tienen o no acceso dependiendo de los países donde ellos tengan mayor o menor confianza. Por ejemplo, eso no ha pasado, pero si no le ponemos cuidado a las relaciones con Estados Unidos puede pasar. Estados Unidos veta muchas veces la venta de tecnología, por ejemplo, a China, a Rusia, a países como que certifican y que no tienes confianza. Donde llegara a pasar ese veto de Estados Unidos a las inversiones de Estados Unidos en tecnología en Colombia, pues precisamente bajaríamos un montón de inversión que tenemos hoy en Colombia, o habría que hacer intermediación y los precios de tecnología, por ejemplo, podrían ser muchos más costosos de los que tenemos. Los apoyos, inclusive que muchas de estas empresas grandes tech dan a Colombia en transformación digital. Generalmente cuando Facebook, Amazon o cualquiera de estas empresas, por poner algún ejemplo, pues invierten en Colombia, ellos también traen unas inversiones sociales o más de promoción de la inversión. Si llegara a pasar la desertificación o no arreglamos ese problema, pues podríamos tener efectos en eso. Por ahora lo que tenemos es llamada de atención, digamos como la mota del país desertificado, pero recuerda que nos dieron 10 meses para corregir algunas cosas. Es como una matrícula condicional, que si hoy no corregimos, pues podemos tener lo que les estoy diciendo, efectos en el sector de tecnología. Fernando. Para la pregunta que le quiero plantear, doctor Lizcano, quiero también poner de ejemplo al país vecino. Y es que, digamos, por los señalamientos o bueno, por las directrices que hay desde la administración de Donald Trump hacia Venezuela, se han desplazado cierto tipo de fuerzas. También pues hay unas bases navales importantes que a día de hoy continúan en el Mar Caribe, precisamente para anticipar lo que podrían ser eventuales cargamentos que llegan a diferentes lugares, a diferentes países del mundo. El ejemplo de ello lo vimos en las semanas pasadas o hace una semana cuando Estados Unidos confirmó la incautación exitosa de 2 embarcaciones. Justamente este proceso se ve atravesado por la tecnología. Un portavoz explicaba que estas embarcaciones lograron rastrearse en tiempo real, algo que hace 15 o 20 años pues era
completamente imposible, ¿sí? Rastrear un tipo de embarcación de esta en tiempo real. Y hacia allá mismo quiero preguntarle, doctor Lescano, y es precisamente qué permite o qué podría permitir ese tipo de tecnología, ese tipo de cooperación en términos de conocimiento y de herramientas que provienen pues en la mayoría de los casos de Estados Unidos a nuestro país, a Colombia, para combatir pues asimismo la lucha contra los cultivos ilícitos. No, pues todo, es que hoy realmente pues las guerras son tecnológicas, desde el avión militar o los satélites que pueden identificar el número de cultivos ilícitos en Colombia, hasta identificar con satélites o inclusive con ese avión que tiene un plato arriba de inteligencia, poder identificar dónde hay grupos al margen de la ley, dónde se ubican, cómo se mueven, hasta rastrear los recursos que mueven estos grupos al margen de la ley, hasta hacer interceptaciones telefónicas, ubicar con Internet de las cosas objetivos de alto valor, porque usted puede poner un Internet de las cosas, un pequeño chip en una bota o en un almuerzo y poder hacer ataques con alta precisión, bombardeos con alta precisión sin atacar los niños, desde el uso de los celulares que están encriptados. Es decir, yo creo que hay tantas posibilidades y esto que les estoy hablando pues no es ciencia ficción. Esto es lo que ha pasado en la historia de Colombia. La mayoría de nuestra inteligencia y de nuestra capacidad defensiva depende realmente de dos cosas, de los Estados Unidos en términos, digamos, operacionales, Black Hawk, etcétera, y de Israel, que tiene muchas de las plataformas de inteligencia. Sin esos dos países nosotros no tenemos cómo dar la pelea, y sustituir esas capacidades pues pueden tomar años, porque habría que comprar casi nuevamente todos los equipos, los radios, el Internet de las cosas, el Internet satelital, la inteligencia, es decir, todo se basa realmente en el apoyo o en los productos que le compramos a los Estados Unidos. Entonces, pues realmente es gravísimo para Colombia donde perdamos ese apoyo militar o donde se vete la tecnología estadounidense, pues el gran perjudicado es Colombia. Estados Unidos no se va a quebrar por no vender 4 o 5 Black Hawk, pero Colombia donde no tenga esos Black Hawk, donde no tenga estas capacidades, pues sí pierde la guerra inmediatamente. Cristian. Doctor Lescano, además del componente de defensa que nos dejaría un gran rezago, quisiera saber si la desertificación también impactaría en el terreno, digamos, de inversión social, en territorios, digamos, donde se requiere inversión, y de pronto eso atajaría la llegada de la industria tecnológica a ciertas regiones apartadas del país. ¿Podría darse ese escenario? Y no solo apartadas a Colombia, a Bogotá, a Medellín, porque cuando usted desertifica un país, usted de entrada está mandando dos mensajes políticos. El primero, pues que es un país que no es amigo de los Estados Unidos, políticamente hablando. Segundo, además que es un país que tiene altos niveles de inseguridad. Entonces la prima riesgo país se aumenta y los inversionistas, los únicos dos países que desertificaron fueron Afganistán y Colombia. ¿Qué piensa un inversionista en tecnología donde la inversión es tan sensible? Pues que no invierte. Realmente eso manda un mensaje de aumento del costo de inversión por las razones de seguridad, de espantar la inversión, si es que no llegan ya a tomar otro tipo de medidas más altas como subir aranceles o vetar propiamente a las empresas estadounidenses que inviertan en Colombia, como tienen vetos para entrar a China, como tienen vetos para entrar incluso a Rusia, como tienen vetos para entrar a países como Afganistán. Es decir, es posible que existan ese tipo de vetos y eso pues sí nos perjudicaría. Entonces claramente este llamado de atención tiene una amenaza real en el sector de la tecnología, que hoy no se concreta, pues porque por supuesto han dado 10 meses una matrícula condicional, pero que indirectamente obviamente afecta a la inversión extranjera en tecnología, y no solo en tecnología, en otros sectores, por el mensaje político que da el gobierno del Trump. Primero, es un gobierno enemigo, y segundo, pues es un gobierno que no tiene la seguridad para pues hacer más inversiones. Por supuesto, esto afecta a la inversión indirectamente. Doctor Lescano, ¿usted cree que esto es un castigo político o es una señal de que Colombia debe acelerar su independencia tecnológica? ¿Será que sí estamos listos para ser usuarios, dejar de ser usuarios de esta tecnología y convertirnos en creadores de soluciones? No, mi sueño es ser creadores de tecnología y ser productores. Y a eso le aposté como ministro y le apuesto ahora como candidato. Lo que pasa es que la tecnología es interdependiente. Igual para nosotros
poder llegar a niveles tecnológicos altos tenemos que tener una globalización. Por ejemplo, nosotros podemos producir por ahora muchas soluciones tecnológicas, pero por ejemplo en microchip o en microprocesadores todavía dependemos mucho de los Estados Unidos. Entonces, pues no tener, digamos, perder, digamos, por ejemplo, esa cadena logística de los microchips, pues va a retrasar muchísimos años el desarrollo tecnológico en Colombia. Podemos producir unos microchips para neveras, para televisores, pero microprocesadores de alto rendimiento como NVIDIA, para grandes procesos de inteligencia artificial, como los que se necesitan hoy para mover grandes cantidades de datos, pues Colombia puede tomar 20 o 30 años para llegar allá. Entonces, sí tenemos que hacer como hicieron los países chinos o los países de Asia, que es tomar la tecnología que ya hay, pues copiarla en el buen sentido de la palabra e ir reemplazando componentes de la cadena logística. Pero decir que uno de un día para otro uno se va a separar del mundo y se va a volver un productor de tecnología, pues nos pasa lo de Corea del Norte, eso es imposible. O sea, toca tener interdependencia en muchos de los productos. Unos los podemos producir, otros los tenemos que importar, otros los tenemos que exportar, pero desconectarnos de las grandes potencias mundiales para convertirnos de la noche a la mañana en potencias de tecnología sin el conocimiento compartido, pues es realmente imposible. Exministro Lizcano, usted plantea un panorama, si se quiere, dramático con la desertificación de Estados Unidos a Colombia en materia de tecnología. Dice que se podrían disparar los precios de los dispositivos de tecnología, particularmente en seguridad. Usted dice, se pueden castigar en caso de que Colombia diga no le compra a Estados Unidos y sí a China o a otros países, y se puede castigar a Colombia si se realiza esa operación, y además una caída en la inversión en tecnología. ¿Esto es ya en el corto plazo? ¿Es una posibilidad? O sea, ¿qué tan posible Pues digamos que eso es una alarma que tenemos hoy. Si Colombia no entiende lo importante que los Estados Unidos es para este país, en exportaciones, en importaciones, lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos es un llamado de atención donde nos dan 10 meses para corregir la lucha contra el narcotráfico. Tenemos dos actitudes. Una es tomarlo con humildad, no desafiar a los Estados Unidos, tampoco perder nuestra independencia, pero además que Colombia es más perjudicado por tener cultivos de coca. No es por Estados Unidos, es por nosotros mismos. No es porque Estados Unidos nos diga, es porque la coca es la base de la violencia en Colombia. Entonces, resolvemos el tema de seguridad si acabamos la coca y mantenemos unas buenas relaciones con el socio. Entonces, hoy tenemos un llamado de alerta, nos dan 10 meses, pero si esto sigue de amenazas del presidente a los Estados Unidos, no le compra material bélico y siguen en esta escalada, pues por supuesto esto puede ser más rápido que pronto. Bueno, entonces yo sí creo que hay que hacer un llamado de atención a lo que está pasando hoy. Serán 10 meses trascendentales claramente para el país. Exministro Mauricio Lizcano, gracias siempre por venir a Blue 4.0. A ustedes un abrazo, gracias, chao. Siempre bienvenido. Bueno, ahí está el panorama. Son 10 meses en los que de alguna manera el país está jugando cosas muy importantes. Creo que la mejor definición es matrícula condicional. Estamos en matrícula Pero hay que estudiar. Sí, no, hay que estudiar. Se puede pasar el año.